¿Cuál es el futuro de la pandemia por COVID-19? ¿Qué es lo que pasará en los siguientes meses con respecto a la misma? ¿La historia nos podría dar alguna explicación de la situación probable que pueda venir con respecto a la pandemia? En este video vamos a analizar cuál es la situación de la pandemia actualmente y qué escenarios podrían presentarse tomando en cuenta la historia de las últimas 5 pandemias causadas por el virus de la influenza y que nos ayudará a entender cómo puede comportarse la pandemia por COVID-19. En este video hablaremos sobre el futuro de la pandemia COVID-19. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a entender cuál podría ser el escenario futuro de la pandemia COVID-19, tomando como referencia las últimas 5 epidemias o pandemias causadas por virus de la influenza. No olviden suscribirse a este canal y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy en día es importante conocer qué es lo que puede pasar con la pandemia. Si bien es cierto, el 11 de marzo 2020 la OMS declara a la infección emergente que apareció en una provincia de China, lo que respecta a neumonías atípicas, identificando al agente infeccioso como un coronavirus y se declara pandemia COVID-19, la situación de la pandemia ha ido cambiando a lo largo de este año. Es importante entender que la vacunación se presentaba como una alternativa bastante importante para poder contener el avance. Sin embargo, ni bien se inicia la vacunación, paralelamente inicia otra carrera, que fue la carrera de las variantes del coronavirus. La pregunta es, ¿qué futuro espera la humanidad con respecto a la pandemia? Hemos podido ver que sobre todo de las variantes que se han originado, hoy en día una variante prevalente a nivel mundial sería la variante originada en la India, la B1617.2 o la que se conoce actualmente como la variante Delta, la cual está incrementando nuevamente los casos a nivel mundial y sobre todo causando nuevas olas de contagio en el mundo. Y la pregunta, ¿podríamos tener en el futuro variantes más agresivas y más contagiosas que la variante Delta? Y esta respuesta vamos a conocerla en relación al análisis de la historia. Recordemos que las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad. Se registraron desde el principio de nuestra historia, teniendo por ejemplo, sobre todo las plagas que en ese momento se conocían a lo que significaban las pandemias, como fueron la plaga de Atenas, o después nosotros en la Edad Media conocimos lo que fue la peste negra, y en el futuro, ya entrando a tiempos contemporáneos, conocimos sobre la gran influenza o la gripe española y posteriormente otros brotes de casos de infecciones por virus, por ejemplo virus de la influenza. Y vamos a poder analizar nosotros qué pasó en esta historia para conocer cómo se comportan los virus. Al analizar las 5 últimas pandemias o epidemias registradas por el virus de la influenza, que no es un virus coronavirus, sino es un virus paralelo, es de otro género, pero importante para analizar cuál es el comportamiento, podemos analizar que la pandemia que comenzó en 1889 fue el doble de lo que se presentó al año siguiente en relación a los casos registrados en Gran Bretaña, siendo más agresivo el segundo año que el primero, dado que el virus empezó a tener mutaciones y sobre todo ello registró mayor virulencia con respecto a este virus. Es muy importante conocer que años después, en 1918, la primera ola, hablando de la gripe española, fue de 10.313 casos, por ejemplo, para la flota británica, pero solo 4 muertes y no fue tan transmisible. Sin embargo, una segunda ola y con una nueva variante, sobre todo provocó un incremento de casos masivos. Con respecto a una tercera pandemia, la pandemia de la influenza en 1957 provocó un aumento significativo de muertes, pero en 1960, es decir, 3 años después,
de que se desarrolló una vacuna y muchas personas tenían inmunidad a la infección previa, una variante provocó que la mortalidad masiva excediera los niveles pandémicos. Y es muy importante entender, estamos viendo 1889, 1918, 1957. Posteriormente, la cuarta pandemia que podemos mencionar fue la de 1968, en donde Estados Unidos vio la mayor cantidad de muertes en el primer año, pero en Europa, nuevamente después de que la vacuna y la inmunidad adquirida naturalmente estuvieron en juego, el segundo año fue más mortífero. Y son datos muy importantes que hay que entender. Y otro punto muy importante, ¿qué pasó con la primera pandemia del siglo XXI, la que fue en el 2009? En el 2009, la gripe H1N1 dio también variantes que causaron infecciones graves y aumento de las cargas virales y muertes en Estados Unidos. Los estudios también encontraron una mayor carga de enfermedades graves al año posterior de la pandemia fuera de Estados Unidos. Es decir, la situación de la pandemia tiende a agravarse conforme pasa el tiempo. Obviamente que hoy día ya no conocemos nosotros lo que fue el 2009 con la H1N1. Porque si bien es cierto, se generan nuevas variantes, también el sistema inmunitario empieza a responder y sobre todo pierde agresividad a los virus. Pero antes de que suceda ello, generalmente al segundo o al tercer episodio que sucede en la pandemia, vienen situaciones donde se ve la agresividad de las variantes que presentan los virus. Y estamos hablando del virus de la influenza. Y es la situación que el mundo hoy día está viendo. Ha pasado un primer año en donde se ha visto de que el virus invadió y llegó a todo rincón del mundo y estamos viendo segundas olas o terceras olas con incremento de casos. Ello no significa que la variante Delta sea la última variante. El objetivo es poder nosotros estar educados y conocer que el virus tiene la capacidad de mutar. Y si nosotros entendemos estos puntos, vamos a entender que debemos seguir cuidándonos y que los gobiernos y los países deben mantener las medidas de protección en las personas para lograr que las vacunas logren contener la mutación del virus. Si nosotros en este momento tenemos a una población que no está totalmente vacunada, independiente del mundo, hablamos de cada país, y tenemos variantes del coronavirus que están circulando paralelamente a las personas vacunadas y no vacunadas, estamos promoviendo que la mutación del virus se presente. Y vamos a conocer nosotros variantes resistentes a vacunas. Por lo tanto, vamos a conocer variantes más agresivas que la variante Delta. Es muy importante aprender de la historia. Ya desde 1889, 1918, 1957, 1968, 2009, estamos viendo de que la situación de las pandemias, los virus, puede ser mucho más agresivo en la segunda o tercera ola de contagio. Y las variantes pueden ser más agresivas que ello. Y esto va a depender no solo del virus, va a depender de las actitudes que hacen los países y las personas. Es por eso que tenemos que tomar conciencia. El futuro de la pandemia va a depender de cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos en cuenta que la vacunación ayuda a poder evitar la mortalidad y las personas siguen cuidando y protegiéndose, vamos a debilitar el virus y eso va a ayudar a que las personas podamos superar esta pandemia. Si por el contrario, la desesperación de volver a la rutina prepandemia y el hecho de vacunarse, creer que ya estamos protegidos y vamos nosotros a volver a actividades que se hacían antes de la pandemia sin tener la protección adecuada, vamos a promover que el virus siga mutando y vamos a encontrar probablemente olas de contagios mayores a las que ya se ha registrado actualmente. Es muy importante tomar en cuenta lo que la historia nos muestra. La historia nos enseña de que la situación de las pandemias se agravan, generalmente después del primer o segundo año. Registremos nomás lo que sucedió en 1957. En 1957, la influenza afectó al mundo, pero pasaron 3 años, pese a la vacuna, en donde la situación fue peor que lo que se vio al inicio de la pandemia. Es por eso muy importante tomar en cuenta la historia y conocer que nos enfrentamos a agentes infecciosos que tienen la capacidad de adaptarse. Si nosotros como personas promovemos que esos cambios, que esas adaptaciones, que esas mutaciones se den,
el virus va a ser más agresivo y vamos a conocer no una variante Delta, sino vamos a conocer variantes mucho más agresivas que la variante Delta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir cuál será el futuro de la pandemia. La historia nos enseña a lo largo de lo que ha significado las diferentes pandemias por virus, por ejemplo de la influenza, cuál ha sido el comportamiento que han tenido estas pandemias. Teniendo, por ejemplo, en 1889, la pandemia de la influenza, que la primera ola no fue tan fuerte como la segunda. Posteriormente, en 1918, la gripe española mostró claramente cómo al segundo año de la infección, la mortalidad y la agresividad de la pandemia fue mucho más marcada. Posteriormente, en 1957, hemos encontrado que la pandemia de la influenza que se registró, sobre todo en lo que significan los países que han padecido ella, fue peor 3 años después, pese a la vacuna, hablando de 1960. En 1968, la respuesta a la pandemia que tuvo Estados Unidos fue peor en la segunda situación, en la segunda ola, que en la primera. Y en la pandemia del 2009, la primera pandemia del siglo XXI, igualmente se registró una mayor tasa de contagios al segundo año de la pandemia. Muy importante entender que estamos enfrentando una pandemia con un agente infeccioso que tiene la capacidad de mutar. Si nosotros no seguimos manteniendo los principios de cuidado personal, las protecciones del caso, pese a la vacunación, vamos a estar creando nuevos virus, nuevas variantes que pueden complicar la situación de la pandemia que ya hemos vivido y tener una situación peor a la que hemos vivido hasta el momento. Tenemos que tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información y demos un me gusta al video para que de esta manera el video se comparta. Me pueden seguir en las distintas redes sociales, nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr_Luis Pacora o en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan leerlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer y lo más importante, una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año por esta patología, que con un diagnóstico precoz se puede evitar. El libro está disponible en versión impresa y digital en Amazon iBooks. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes leer el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender la patología del COVID-19, a entender la fisiopatología, a entender cómo se hace el diagnóstico y lo más importante, qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta. El libro está disponible en versión impresa y digital, Amazon y iBooks. Hemos implementado las videoconsultas, usted puede consultar el número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera, tanto en Facebook como en YouTube, usted puede ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Pacora Camargo, no olviden suscribirse al canal, los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal, doctor Luis Pacora Camargo, que se encuentra en YouTube, un canal que cuenta ya más de casi 1000 videos y lo más importante con listas de reproducciones, con lo que es videos clasificados y lo más importante, videos sugeridos que van a ayudar a poder entender patologías como la pandemia que estamos viviendo. No olviden suscribirse al canal y los invitamos a un nuevo video que estaremos publicando. Nos veremos en un próximo video. Saludos.